institucionales. Le corresponde esta noche al Hospital Militar Central. El caso clínico que como servicio y equipo multidisciplinario decidimos presentar lo titulamos Pulmón y Lupus, un amplio espectro de manifestaciones por descubrir. Este caso clínico empieza, su motivo de consulta del paciente fue tos y fiebre. Los datos de identificación del paciente: es un paciente masculino de 42 años, es natural de Villavicencio, es procedente de Bogotá, de ocupación es militar pensionado y es técnico de enfermería. El estado civil de este paciente es casado. La enfermedad actual es una enfermedad que tiene una evolución total de 1 año, en el que nosotros conocemos al paciente en su última hospitalización. Previo a la hospitalización en la que conocemos al paciente, el paciente presenta 2 hospitalizaciones previas en las que se había llegado al diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad y se había dado tratamiento antibiótico sin aislamiento de ningún germen etiológico. El paciente reingresa en diciembre del año 2022, refiriendo fiebre, refiriendo tos y refiriendo disnea. La disnea, cuando la clasificamos, es una disnea MMRS3 y la fiebre fue cuantificada de manera intrainstitucional durante los primeros 3 días. Como antecedentes importantes, es un paciente diabético que su diagnóstico se había realizado 10 años previos al ingreso actual, es asmático, el diagnóstico se había realizado 3 años previos, sufre apnea del sueño, hipertrigliceridemia y sobrepeso. Antecedentes tóxicos fueron completamente negativos, se interrogó de manera dirigida a antecedentes exposicionales en cuanto a antecedentes laborales o viajes, o que el paciente habitara en lugares donde estuviera expuesto a tóxicos que generaran o que estuvieran asociados a lesión pulmonar, y todos fueron negativos. El paciente destaca 3 dosis antecedentes de su vacunación de 3 dosis para SARS-CoV-2. Familiares, no hay ningún antecedente para destacar. A la revisión por sistema se interroga desde parte del servicio de reumatología de manera dirigida por signos y síntomas de enfermedad del tejido conectivo, donde como único hallazgo positivo tenemos presencia de úlceras orales que venían de 1 año de evolución, se presentaban en paladar duro, en paladar blando, eran úlceras eritematosas que no eran dolorosas y que el paciente refiere que autorresolvían. Asociado a esto, en el último episodio positivo refiere pápulas eritematosas en miembros inferiores. Las demás síntomas y signos que se interrogan en la revisión por sistema, como artralgias, xerostalmia, xerostomía, fenómeno de Raynaud, pérdida de peso no intencionada, síntomas gastrointestinales, hábito gastrointestinal, fueron completamente negadas. Cuando nosotros nos enfrentamos al paciente, tenemos un paciente con 3 hospitalizaciones en el último año, lo cual de entrada nos resalta como dato de importancia en un paciente que no tiene un contexto de inmunosupresión distinto a su antecedente de diabetes mellitus. Su primera hospitalización fue en mayo del 2022, para el cual recibió tratamiento con ampicilina sulbactam por 5 días. Su segunda hospitalización fue en octubre, recibió tratamiento por 7 días con ampicilina sulbactam y claritromicina. Y este es el contexto actual del paciente en la hospitalización de finales de diciembre, principios de enero. Al examen físico nos enfrentamos con un paciente taquicárdico, febril, con presencia de estertores gruesos, bivasales, de predominio en base pulmonar derecha. Y tenemos estas lesiones en miembro inferior izquierdo, que se caracteriza por ser pápulas eritematosas con costras no dolorosas asociadas a prurito. Dentro de los demás hallazgos positivos, destaca un paciente con un índice de masa corporal de 29. Se toman una serie de paraclínicos iniciales. El cuadro hemático en el ingreso de diciembre es un cuadro hemático que no tiene compromiso de ninguna línea celular, pero cuando hacemos la revisión de manera retrospectiva,
Encontramos un hallazgo bastante importante y es que en la hospitalización de mayo el paciente tiene un conteo absoluto de eosinófilos de 3.970, lo cual nos lleva a presentar una revisión de todos los hemogramas que tiene el paciente en el último año, contando los controles de consulta externa y las hospitalizaciones. Encontramos un dato aún más interesante. En mayo, que es el primer episodio de neumonía, el paciente tiene un episodio que se puede definir como hipereosinofilia, ya que el conteo absoluto es de 3.970. En octubre, que concuerda con el segundo episodio de neumonía, no alcanza a cumplir la definición de hipereosinofilia, pero sí tiene un conteo de eosinófilos claramente elevados. Hay algo que es muy importante mencionar en este historial del conteo de eosinófilos, es que se revisa de manera retrospectiva todo el historial del paciente. El paciente no refiere en ninguna de las dos hospitalizaciones corticoide sistémico, ni tampoco se automedica, ni consulta en ninguna otra institución donde exista la posibilidad de dar corticoides sistémicos. Para el control del asma, el paciente se utiliza un beta-2 de larga acción y corticoide inhalada. En diciembre, que conocemos el paciente, el conteo de eosinófilos está normal y como podemos observar, los demás conteos de eosinófilos todos están en rangos de normalidad. Los demás paraclínicos que se toman en el abordaje inicial del paciente, es importante mencionar que por estos dos picos de eosinófilos se realiza un coproscópico, el cual es completamente normal, y por la presencia de 3 episodios de infecciones respiratorias bajas, se realiza VIH, el cual es negativo. Sus reactantes de fase aguda no están elevados y no tiene otros datos que nos llamen la atención. Al revisar el parcial de orina, encontramos un sedimento que se puede considerar que no tiene datos de actividad, no cumple criterios para considerar hematuria, o sea, menos de 3 hematíes por campo, tampoco hay presencia de cilindros granulosos y tampoco hay proteinuria. Las etiologías de este cuadro en el contexto de un paciente que no tiene otros datos para autoinmunidad o para etiologías neoplásicas fueron enfocadas inicialmente a descartar causas infecciosas, por lo cual se realiza una serie de baciloscopias cuyo resultado es negativo. Se realiza RT-PCR para SARS-CoV-2 en las 3 hospitalizaciones. Se realiza tanto antígeno como PCR en ventana adecuada y es negativo. El cultivo para micobacterias en medio líquido, revisado a los 42 días, es negativo. Se hace GeneSper en esputo para tuberculosis, que es negativo. El cultivo de esputo también es negativo. Tenemos como datos positivos en una hemoglobina glicosilada en 10, que pues, se asocia con un mal control de su enfermedad de base, proteínas en orina, que para considerar un compromiso renal en el contexto de autoinmunidad no lo consideramos significativo, y una inmunoglobulina E ligeramente elevada, considerando un rango normal inferiores de 100, en el contexto de un paciente asmático crónico que no lo asociamos en este momento a los episodios aislados o al único episodio aislado de hipereosinofilia. En cuanto al abordaje de la parte tomográfica del paciente, encontramos una tomografía en la cual se observa un patrón de ocupación alveolar con un aspecto de consolidación con presencia de broncograma aéreo que compromete la base de predominio derecha con un borde en vidrio esmerilado. El doctor Pablo Gil y el Servicio de Neumología del Hospital Militar estuvo en el abordaje del caso, en el tratamiento y en la preparación también de este caso. Por lo tanto, en este momento el doctor va a hacer una intervención para hacer algunos comentarios en cuanto a la tomografía del paciente. Doctor Pablo, ya puede compartir su pantalla. Ya ahí se observa la pantalla. Buenas noches, Camilo, ¿me escucha? Sí. Sí, señor. Listo. Antes que nada, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Reumatología y a todos los asistentes por la invitación y a los asistentes por la participación de este evento. Es muy importante la unión entre las sociedades que manejamos patología pulmonar intersticial asociada a patología autoinmune. De entrada, muchísimas gracias por la invitación.
Vamos a hacer a continuación una revisión de 2 imágenes de este paciente. Les recuerdo que el paciente tiene una firma de consentimiento informado, por lo cual podemos mostrarlas en este momento. En el lado izquierdo de sus pantallas vamos a ver la tomografía de tórax del primer episodio neumónico que presentó el pasado 28 de mayo, y en el lado derecho de la pantalla vamos a ver la tomografía de tórax de la valoración que hicimos en el mes de diciembre del año anterior. Entonces vamos a enfocarnos en esta, que son la ventana de pulmón, y vamos a iniciar de arriba abajo tratando de evaluar segmento por segmento. En mayo, cuando presentó el primer episodio neumónico, el paciente tenía un aparente respeto de ambos lóbulos superiores, que observamos aquí con el cursor. Sin embargo, cuando vamos descendiendo en la imagen, ya comenzamos a ver que en el segmento superior del lóbulo inferior derecho, observamos unos nódulos centrilobulillares, que estoy señalando acá, algunos de ellos con densidad de virus merilado y con árbol en gemación, que tienden a confluir un poco más hacia abajo, generando un área de consolidación en el segmento medial del lóbulo inferior derecho y una consolidación en el segmento posterior del lóbulo inferior derecho. También se observa en el lóbulo inferior izquierdo un compromiso por nódulo centrilobulillar y árbol en gemación, y también observamos estos mismos hallazgos en el lóbulo inferior de la língula, aquí en el pulmón izquierdo. Cuando hacemos la comparación de esta imagen con la imagen que a continuación les voy a mostrar de diciembre, pues observamos bastantes cambios. En primer lugar, observamos que en esta oportunidad en diciembre existe un compromiso por unas opacidades en vidrio esmerilado de predominio en el lóbulo superior derecho, en el segmento anterior, y también observamos algo de compromiso por esas opacidades en vidrio esmerilado en el lóbulo medio, como observamos aquí en el cursor, y en el lóbulo inferior, pero a diferencia de lo que observábamos en el mes de mayo, ese compromiso, que aquí aparenta ser más bien nodular, con algún área de consolidación, es muchísimo mayor en el segmento lateral y no tanto en el segmento medial como observábamos aquí en mayo. Adicionalmente, el lóbulo inferior izquierdo sigue con algo de compromiso por algunos nódulos centrilobulillares, y el compromiso de la língula del segmento inferior se mantiene, pero en una diferente característica. En este sentido, pues encontramos 2 tomografías en donde hay compromiso muy probablemente del espacio aéreo, que ha venido siendo migrante, es decir, tenemos unas opacidades que son migratorias, algunas de ellas con densidad de consolidación y otras de ellas con densidad de vidrio esmerilado. Bueno, Camilo, continúe. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar nuevamente si se está viendo la pantalla completa? Sí, se estaba viendo bien, Camilo. Perfecto. Ok, listo. Entonces, como ya lo mencionaba el doctor Gil, observamos cambios que son migratorios, con un patrón en vidrio esmerilado y con una consolidación de predominio en base derecha. En este momento, el Servicio de Medicina Interna, además de solicitar la valoración por nuestro servicio de reumatología, solicita valoración por el servicio de dermatología por las lesiones en miembros inferiores, por el servicio de neumología. El servicio de neumología decide llevar al paciente una fibrobroncoscopia y realizar un lavado bronquialveolar. En este lavado bronquialveolar, importante destacar que todos los componentes infecciosos, todas las etiologías infecciosas fueron descartadas, KOH, PAS, Nielsen, Gomori, que es negativo. Se realiza también un Ginespra en este lavado bronquialveolar que es negativo, un Fill-and-Write, el lavado bronquialveolar que no detecta ningún germen, se cultiva también y es negativo. Y tenemos un recuento celular con un recuento diferencial en el que predominan linfocitos, teniendo en cuenta que tenemos un conteo mayor del 10%. Tenemos un lavado bronquialveolar de predominio linfocítico, en el que el contexto de un paciente joven de la quinta década de la vida, hay que sospechar etiologías infecciosas. La principal sería tuberculosis, que pues está descartada, y neoplásica. Habría que llevar al paciente a biopsia, por lo cual se decide realizar una biopsia transbronquial. En la biopsia transbronquial observamos una lámina con una visión panorámica, con un aumento 5 por hematocilina y opsina. Lo importante para descartar en esta vista panorámica es que hay presencia de mucosa
bronquial, tapizada por un epitelio respiratorio normal. La flecha destaca en la luz del alveo la presencia de depósito de colágeno incipiente y presencia de fibroblastos, que si hacemos el acercamiento vemos como claramente está ese depósito de colágeno incipiente configurando lo que se conoce como un pólipo de Masson que oblitera la luz del alvéolo y de ahí pues el nombre que antes conocíamos para esta patología que era la bronquiolitis obliterante, y siendo una imagen típica de neumonía en organización. La doctora Carolina Moreno está también en este momento presente, participó en el abordaje de este paciente y quisiera hacer una intervención en cuanto al comentario de la biopsia pulmonar y de la biopsia de piel. Doctora, puede. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar aquí, pues esta noche acompañándolos a la Asociación Colombiana de Reumatología y por supuesto al doctor Camilo, pues en este caso interesante que estamos viendo. ¿Podemos devolver la diapositiva, Camilo? Sí, señor. No se devuelve. Ya. Ok, listo. Como bien comentó Camilo, Qué pena. podemos ver... Está pasando despacio. Listo. Aquí podemos ver dos imágenes panorámicas que corresponden a una biopsia del lóbulo inferior derecho que le realizaron a nuestro paciente. Aquí en estos cortes no podemos evidenciar la mucosa bronquial, pero pues cabe destacar que la mucosa bronquial se encontraba tapizada por un epitelio respiratorio que no presentaba ningún tipo de alteraciones o atipias. Y básicamente lo llamativo de esta biopsia es el infiltrado inflamatorio, que es más o menos de leve a moderado de predominio linfocitario, el cual expandía levemente los septos alveolares. Y junto con este infiltrado linfocitario que expandía los septos, como bien ya lo mencionó Camilo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, se ven unos focos que nosotros denominamos tapones fibroblásticos, y cuando estos generan ciertas estructuras polipoides que protruyen hacia la luz se denominan pólipos de Masson. Estos básicamente son tapones de fibroblastos, digamos que básicamente es colágeno incipiente que se está formando. Cabe destacar que en nuestra biopsia bronquial, nosotros, la sospecha diagnóstica del paciente era muy probablemente una vasculitis. Entonces se realiza una búsqueda activa de presencia de vasculitis dentro de la biopsia o capilaritis, la cual fue negativa. Aparte de esto, teniendo en cuenta los episodios de eosinofilia que había desarrollado el paciente, también se busca dentro de los septos alveolares en las luces a ver si se encuentran eosinófilos, y realmente el conteo de eosinófilos arrojó que nada más habían aproximadamente de 2 a 3 eosinófilos en toda la muestra, lo cual pues nos descartaba un compromiso por una granulomatosis eosinofílica o algún proceso que tuviera una proliferación de eosinófilos en la muestra. En la siguiente diapositiva, doctora, es la biopsia de piel. Correcto. Entonces, el paciente del servicio de dermatología le realiza una biopsia de piel de la pierna derecha. Entonces, aquí básicamente nosotros, ¿qué vemos? Vemos que es una piel la cual presenta hiperkeratosis, parakeratosis, la cual se encuentra ulcerada, que es básicamente lo que vemos en la imagen del lado derecho. A nivel central, esto es una ulceración porque hay una pérdida de la continuidad de la epidermis. Y en la imagen de la derecha, que es el mayor aumento, lo que nosotros vemos es que se encuentran focos de fibrina a nivel de la dermis superficial. Pero ¿qué cabe destacar aquí? Cabe destacar que no se encuentran hallazgos compatibles con vasculitis. Eso quiere decir, no hay extravasación de eritrocitos, no hay presencia de vasculitis leucocitoclástica. Los hallazgos que evidenciamos acá en esta imagen básicamente son compatibles con un prurigo. Ok. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. En la biopsia se realiza también inmunofluorescencia directa, en el cual se encuentran IgG, IgM, IgA negativo, y además del abordaje en cuanto a la bronquialveolar, la biopsia de piel, la biopsia transbronquial, se solicita una serie de paraclínicos teniendo en cuenta que las etiologías infecciosas eran descartadas y las etiologías neoplásica también, y
Pues la principal sospecha en este momento entonces migra hacia la autoinmunidad. Como ya lo mencionaba la doctora Carolina Moreno, sospechan un pulmón eosinofílico en el contexto de un paciente de la quinta década de la vida con compromiso de pulmón. Destaca la presencia de ANA positivo, un patrón homogéneo con un título bastante significativo, 1 en 640. La toma de ENAS es negativo, destacando un SMI negativo, y hay consumo de complemento que persiste en el seguimiento del paciente en el primer mes. Se toman anticuerpos, autoanticuerpos específicos, se toma antidenia que es negativo. En el contexto de la sospecha de una vasculitis se solicitan ANCAs por IFI que son negativos, un perfil de SAF en el que destaca un IgM anticardiolipina con un título moderado pero positivo. Hasta este momento, ¿qué tenemos con nuestro paciente y cómo nos afrontamos al diagnóstico del paciente? Aquí es muy importante destacar en la revisión por sistema la presencia de úlceras orales intermitentes. Tuvo 2 episodios de neumonía con un lavado bronquialveolar de predominio linfocítico, con una biopsia transbronquial que demuestra unos hallazgos típicos de neumonía en organización. ANA positivo con un patrón de 1 en 640, con consumo de complemento y con IgM anticardiolipina positivo. Siendo el ejercicio de criterios de clasificación para el lupus EULAR ACR 2019, tenemos un criterio de entrada positivo con ANA 1 en 80, con presencia de un síntoma constitucional. Recordemos que el paciente ingresó febril, permaneció febril los primeros días de hospitalización, compromiso mucocutáneo con presencia de úlceras orales que persistieron durante un año, presencia de anticuerpos antifosfolípidos, consumo de complemento, sin alteración de ningún otro dominio. La principal sospecha diagnóstica inicial no había sido lupus. La principal sospecha diagnóstica había sido una granulomatosis con polingitis eosinofílica. Sin embargo, recordando, la granulomatosis con polingitis eosinofílica puede tener, primero, 2 fenotipos, un fenotipo ANCAS positivo y un fenotipo ANCAS negativo. El fenotipo ANCAS negativo suele estar asociado a predominio de hipereosinofilia y un infiltrado de eosinófilos en los distintos órganos. También se puede hablar de distintas fases en la granulomatosis con polingitis, donde puede haber una fase avasculítica, en la que hay una fase prodrómica, una fase de hipereosinofilia, en la que predomina el conteo de eosinófilos y el compromiso de los órganos va a ser dado por la infiltración de estos eosinófilos. Y posterior se aparece la fase de los datos típicos de la vasculitis. Es un paciente con antecedente de una enfermedad obstructiva de la vía aérea, por lo tanto sí deberíamos puntuar esto. Recordemos que el asma es uno de los síntomas que suele ser principal en la granulomatosis con polingitis. El conteo de eosinófilos solo tuvo un conteo que no persistió, que no respondió a corticoides porque el paciente nunca recibió corticoide. Y dato clave e indispensable, el abordaje multidisciplinario del paciente para poder descartar por biopsia que no hay infiltrado de eosinófilos, porque por clínica, hasta tener la biopsia, ya no, pues tenemos la certeza de que no hay ese infiltrado de eosinófilos. En este contexto de que consideramos que el paciente cumple criterios de clasificación para el lupus eritematoso sistémico, donde presenta una manifestación que no es frecuente, la neumopatía intersticial como manifestación primaria del lupus no suele ser habitual. Es por esto que también decidimos traer este caso el día de hoy. Se inicia tratamiento, el paciente recibe dosis altas de metilprednisolona por parte del servicio de medicina interna. Nosotros valoramos el paciente, iniciamos un esquema de corticoide que pues es catalogado como primera línea de tratamiento, y como ahorrador de corticoide decidimos utilizar antimalárico teniendo en cuenta que no hay compromiso de otro órgano, con una dosis máxima de 5 por kilo, recibiendo con adecuada tolerancia y hasta el momento sin ningún dato de toxicidad, cloroquina en 400 miligramos cada día. Actualmente el paciente se encuentra en un esquema de 20 miligramos día de corticoides.
Citamos al paciente a control, el paciente asiste este mes, corresponde su control el 16 de marzo. Tomamos la siguiente tomografía en la cual podemos observar que desaparecen los infiltrados en vidrio esmerilado, desaparece la consolidación basal derecha y es una tomografía no normal, pero en la que desaparecen la mayoría de hallazgos que estaban presentes y que habían persistido en mayo y en octubre, que habían migrado, que habían cambiado y que habían presentado patrones típicos de neumonía en organización, por lo cual consideramos que tiene una adecuada respuesta al tratamiento con corticoide y a la hidroxicloroquina. Entrando a la revisión y la importancia de por qué es algo que no es frecuente, recordemos que el pulmón en lupus puede ser comprometido, pero cambia los compartimentos. El intersticio no suele ser el compartimento que más frecuentemente se compromete. Usualmente el compartimento que se suele comprometer es la pleura, donde el derrame pleural pues hace parte incluso pues, de tener serositis y de los criterios para tener actividad y para hacer diagnóstico de la enfermedad. Pero la enfermedad pulmonar intersticial en el contexto de lupus tiene una prevalencia, no tiene una frecuencia aproximada del 3 al 8% dependiendo de la literatura que se revise. Y en el contexto de las colagenopatías tampoco es la menos frecuente. La esclerosis sistémica, la dermatomiositis, son enfermedades que tienen usualmente mayor compromiso pulmonar, incluso la artritis reumatoide y el Sjögren. El pulmón en lupus, precisamente el intersticio no suele ser lo más frecuente. Pueden haber otros compartimentos que también estén involucrados en lupus, en el pulmón. Dentro de estos puede haber compromiso de músculos respiratorios, disfunción diafragmática, puede haber alteración y producirse el síndrome del pulmón encogido, puede haber neumonitis aguda, pueden haber vasos sanguíneos, compromiso vascular y conocerse como hemorragia alveolar difusa, y puede haber tromboembolismo pulmonar y puede haber también hipertensión arterial pulmonar. Las manifestaciones y el compromiso de lupus en pulmón también se pueden clasificar como manifestaciones agudas y manifestaciones crónicas, donde las agudas usualmente suelen asociarse a actividad y si bien pueda que la prevalencia no sea la más alta, suelen tener una progresión posterior a tener un compromiso crónico y también pueden estar asociadas a mortalidad elevada en aquellos casos en que la manifestación puede ser hemorragia alveolar difusa. Si hacemos la revisión puntual en cuanto a compromiso del intersticio por lupus, es un hallazgo que es inusual, usualmente tiene una progresión lenta, puede tener pues un paciente que está estable y los síntomas pueden no ser específicos. Tenemos un paciente con disnea, con tos persistente, incluso se habla de que los hallazgos pueden ser de manera incidental. Los factores de riesgo que se han documentado para neumopatía intersticial en lupus suele ser edad mayor a 50 años, que recordemos no era el caso de nuestro paciente, lupus de larga evolución, superiores a 10 años, que tampoco era el contexto de nuestro paciente. Y muy importante siempre en la revisión de la literatura, destaca que se debe buscar de manera intencionada que no haya una sobreposición con otras colagenopatías que suelen ser más frecuentes en el compromiso del intersticio. Aquí que es muy importante destacar que el paciente no tenía fenómeno de Raynaud en la búsqueda activa de una esclerodermia. También estos pacientes son candidatos a realizar capiloroscopia para buscar de manera intencionada cambios como megacapilares, hemorragias o cambios en una fase preclínica que no tuvieran compromiso todavía en piel y que puedan tener compromiso pulmonar. Y dentro de los autoanticuerpos es importante la presencia de anti-RNP que puede estar asociada a la enfermedad mixta del tejido conectivo y que también es importante considerarla. La idea es siempre, como no es tan frecuente, sospechar y destacar que no haya una sobreposición con otra enfermedad. Los patrones tomográficos para la neumopatía intersticial, recordemos
que tenemos la neumonía intersticial no especificada, la neumonía intersticial linfoidea, la neumonía en organización, la neumonía intersticial usual. La neumonía lúpica aguda es una forma rara que se puede presentar como hemorragia alveolar difusa. Como ya lo he mencionado, si bien no es lo frecuente que se presente solo como lupus, usualmente en los síndromes que comprometen también riñón, como síndrome riñón-pulmón, se asocia a vasculitis y a lupus. Pero no, pues, no es el compromiso más frecuente, el compromiso vascular en el contexto del debut de un lupus, y menos el compromiso intersticial, como lo vemos en este caso de una neumonía en organización. La revisión de la literatura en cuanto a estudios de prevalencia, estudios de incidencia, para estudios de Europa y de Estados Unidos tenemos unas frecuencias cercanas del 3 al 8%, cercanas a las que tenemos para Latinoamérica. El estudio de PIMAR es un estudio que se publica en el año 2019, es un estudio que se realiza en Argentina, incluye pacientes de Argentina, de Uruguay, pero también incluye pacientes de Colombia, de Cali, donde es un estudio descriptivo en el que ellos quieren, valga la redundancia, caracterizar la población, describir cuáles son los principales factores que tiene este grupo de pacientes, de 381 pacientes con enfermedades asociadas al colágeno y que presentan neumopatía intersticial, encontrando ellos que principalmente es más frecuente en población femenina, que usualmente las enfermedades que más se asocian son la esclerosis sistémica, la dermatopolimiositis, y también juega un rol bastante importante la neumopatía con hallazgos, la neumopatía intersticial con características de autoinmunidad, es decir, el IPAF. Pero vale la pena recalcar que en este estudio no es frecuente o no mencionan como tal el lupus para compromiso de intersticio. El tratamiento más frecuente en este estudio es la ciclofosfamida, pero pues vale la pena recalcar que la población más grande fue para dermatopolimiositis y esclerosis sistémica. Las patrones tomográficos más frecuentes encontrados en este estudio para artritis reumatoide fue la neumopatía, el patrón usual, perdón, para la esclerosis sistémica al NINI, igual que para el IPAF. En este otro estudio se hace un análisis en cuanto a cuáles son los principales hallazgos tomográficos encontrados en los pacientes con lupus que tienen neumopatía intersticial, encontrando que el principal hallazgo va a ser el no clasificado, pero seguido de neumonía en organización y neumopatía intersticial no especificada. Cuando hacemos la búsqueda de manera dirigida, utilizando términos MES, usando neumonía en organización y lupus, encontramos solo 13 resultados. Existen estudios similares. Este es un estudio que se publicó en el 2021 en el que hacen una búsqueda con los mismos términos MES, utilizando lupus y bronquiolitis obliterante, encontrando solo 10 artículos hasta el momento. En cuanto a las series de casos y los reportes de casos no suelen ser grandes, por lo que la prevalencia no es frecuente. Este estudio es un estudio muy interesante porque además de que describe la serie de casos que ellos encuentran, hacen una revisión de los casos previamente reportados y describen las características de estos casos donde la neumonía en organización fue la manifestación inicial de lupus. ¿Qué nos llama la atención y qué queremos resaltar en este estudio? Que encontramos casos similares al nuestro, pacientes que debutaron con neumonía en organización, con ANAS, patrón AC1 homogéneo, con títulos 1 en 160, anti-DNA negativo, sin ningún otro autoanticuerpo positivo. Y aún más interesante, en este estudio encuentran como principal manifestación extrapulmonar la presencia de fiebre, con una frecuencia del 77.8%. También las manifestaciones cutáneas, que recordemos que era pues la manifestación mucocutánea en el caso de nuestro paciente, la presencia de úlceras. El compromiso de otros dominios no es tan frecuente, el compromiso hematológico y el compromiso articular. El más frecuente va a ser en este estudio, en el caso de nuestro paciente también coincidió, que fuera la fiebre y la manifestación mucocutánea. La revisión de tratamiento, usualmente la evidencia, pues recordemos que la evidencia depende del modelo epidemiológico que tengamos. En manifestaciones que la prevalencia no van a ser alta, no
es posible realizar estudios con un modelo epidemiológico que generen una evidencia 1A. Entonces, usualmente van a ser reportes de caso, series de caso, incluso se dificulta hacer tener una cohorte por la cantidad de pacientes que se tienen. En cuanto a la evidencia encontrada, usualmente los glucocorticoides son la primera línea de tratamiento. Suele haber una adecuada respuesta en la mayoría de los pacientes, pero desafortunadamente puede haber una recaída hasta en el 15% de los casos. El uso de inmunosupresores suele ser una alternativa en combinación con los glucocorticoides. Las series de casos reportan uso de azatropina, uso de ciclofosfamida e incluso uso de hidroxicloroquina en monoterapia o en terapia de mantenimiento, donde todavía pues, la evidencia no puede estar claramente descrita. Encontramos un reporte de caso en el que se utiliza belimumab para un paciente que fracasó para el esquema habitual de corticoide y como terapia inmunomoduladora azatropina a dosis máxima tolerada por el paciente, en el que pues, se reporta que el paciente posterior a recibir el belimumab presenta una evolución adecuada, pero pues, claramente el reporte de un caso no constituye estadísticamente evidencia. Finalmente, la idea de presentar este caso es porque es un reto diagnóstico, ya que la manifestación no es frecuente, no es lo habitual que el lupus debute únicamente con compromiso de pulmón y específicamente con compromiso de intersticio. Recordemos lo que ha mencionado, tiene una frecuencia aproximada del 3 al 8%. También es importante destacar los hallazgos típicos que debemos buscar en el diagnóstico, en la sospecha del compromiso de pulmón por lupus. Es un lado bronquialveolar de predominio linfocítico, en lo que pues encontró como en la revisión que realizó la literatura, la fiebre suele ser el hallazgo extrapulmonar más frecuente. La patología es indispensable para descartar otras pues alteraciones, como en el caso de nuestro paciente con un diagnóstico diferencial con una granulomatosis con poliangitis eosinofílica, donde es típico encontrar la presencia de cuerpos de masón, como ya describió claramente la doctora Carolina Moreno, cuáles son sus características, y el patrón usual en tomografía, que si bien la neumonía en organización puede tener varios patrones tomográficos, se describen que hay hasta 9 patrones tomográficos. Uno de los patrones más frecuentes encontrados es presencia de vidrio esmerilado y consolidaciones de predominio basal que suelen tener un compromiso migratorio, que es lo característico de las neumonías en organización. Y en cuanto al tratamiento, resaltamos que pues, suelen tener una adecuada respuesta a corticoides, pero una alta tasa de recaída. Finalmente, quiero agradecer a todo el servicio de reumatología del Hospital Militar Central, a los docentes, el doctor Juan Manuel Bello, el doctor John Londoño, la doctora Romero, el doctor Ballesteros, y todo el abordaje multidisciplinario que recibió este paciente, el servicio de neumología, el servicio de patología, el servicio de dermatología, el doctor Pablo Ramón Gil, la doctora Carolina Moreno Reyes, el doctor Javier Hernández, el dermatopatólogo que no tuvo la oportunidad de participar en esta reunión, pero fue muy importante también la búsqueda intencionada de cambios que no estuvieran asociados a vasculitis en piel. Muchas gracias. Quedo abierto para preguntas. Bueno, Camilo, muchas gracias. Muy interesante y pues creo que es evidente la importancia de la integración y digamos el manejo interdisciplinario que tenemos que llevar, y creo que eso es uno de los ejemplos más claros que nos quedan en que pues nosotros muchas veces tenemos la importancia o el liderazgo digamos en el abordaje de un caso, pero indiscutiblemente el apoyo como en este caso de neumología, de patología, de dermatopatología fue muy importante y pues definitivamente pudo dilucidar pues muy bien cuál era el comportamiento del paciente y pues quitar diagnósticos diferenciales que pueden meter mucho ruido y pues digamos que ser muy necesarios de descartar y que a veces nos impiden tomar una buena conducta, pero bueno, afortunadamente pudieron tener esa gran integración y pues efectivamente llegar al final que llegaron con este paciente. Quisiera darle la palabra al doctor Juan Manuel Bello, como tutor él quiere pues tomar un momento la palabra y pues seguramente hacer una intervención, y también dejo la vía libre si el doctor Pablo Ramón y la doctora Carolina Moreno también quieren hacer alguna adición pues a sus intervenciones, después del doctor Bello, por supuesto, y pues ya quedamos pendientes de que puedan levantar la mano y que podamos ya empezar la discusión pues adicional con el resto de los participantes. Gracias, Sebastián. No, yo voy a hacer la palabra al doctor Pablo Gil, aprovechando la disponibilidad y la cortesía que tuvo de invitarnos, y obviamente la doctora de patología, y al final con muchísimo gusto porque de esto aprendemos todos y
qué bueno que estén estos dos servicios acompañando. Doctor Bello, muchas gracias. Bueno, a ver, yo quiero hacer una participación en cuanto a mi opinión con respecto al curso y al diagnóstico de la enfermedad. En primer lugar, efectivamente tenemos un paciente que cumple varios de los criterios clasificatorios para lupus eritematoso sistémico, en el cual pues encontramos un compromiso pulmonar que fue diagnosticado como una neumonía en organización y que cumple uno de los 9 patrones que muy bien mencionó Camilo para su diagnóstico. Tenemos un resultado inmunológico positivo para lupus, que son unos ANAS que muy bien nos mostró, un complemento consumido y un descarte de las otras patologías por los medios diagnósticos disponibles que teníamos. Se descartaron inicialmente los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, se descartó un compromiso eosinofílico de la biopsia pulmonar y hasta el momento se ha descartado que el paciente tenga un compromiso vasculítico, ya sea por enfermedad de polineuropatía o ya sea por compromiso renal. Sin embargo, yo sí quiero llamar mucho la atención. Obviamente uno puede tener dentro de los pacientes que ven muchas personas que el cuadro no es tan claro como uno quisiera y en este caso, por fortuna para nosotros, porque nos permite discutir, tenemos esos picos ese pico de hiperosinofilia inicial y el segundo pico de eosinófilos elevados que no cumplía el criterio de hiperosinofilia. Cuando Camilo me hizo la presentación del caso clínico, yo de entrada le decía, bueno, Camilo, cuando uno, lee clásicamente, en lo poco que yo he leído y que sé de la enfermedad, que es la parte pulmonar de la vasculitis con granulosmotosis y eosinofilia, las descripciones clásicas habían sido de una evolución inicial que era una fase asmática, posteriormente había una fase eosinofílica y finalmente era cuando aparecía nuestra fase vasculítica. En su momento yo le preguntaba a Camilo, bueno, ¿qué posibilidades hay que estemos entre la segunda y la tercera fase? ¿Qué posibilidades hay en que nos encontremos entre la fase eosinofílica y la fase vasculítica? Eso es una pregunta que yo pienso que en este momento no tiene una respuesta, que va a quedar en el tintero, obviamente con todos los criterios diagnósticos que muy juiciosamente se hicieron. El diagnóstico en este momento es un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, pues obviamente siempre que existe unas opacidades pulmonares con una elevación de los eosinófilos de un paciente con antecedente de asma, pues en el tintero siempre va a quedar el criterio diagnóstico de vasculitis con granulomatosis y eosinofilia. No obstante, a pesar de eso, definitivamente en este momento pues los criterios diagnósticos para lupus eritematoso sistémico se cumplen y el paciente, por fortuna, en este tipo de patrón radiológico histopatológico de la neumonía en organización, tuvo una muy buena respuesta al corticoide. Como se dieron cuenta, en la última tomografía hay una casi normalización de la tomografía con el tratamiento esteroide. Entonces, por el momento, nada, yo quiero felicitarlos por la presentación, me pareció muy interesante la revisión del tema y bueno, nada, quisiera darle la posibilidad a que otros continúen con sus opiniones. La doctora Moreno de Patología, ¿tiene algún comentario? Buenas noches, doctor Bello. Sí, me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que estaba comentando ahorita el doctor Gil. Nosotros, desde el punto de vista patológico, es muy importante mencionar que con respecto a la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, nosotros en patología siempre tenemos una correlación entre la patología, que es lo que nosotros estamos viendo en la imagen histológica, pero también con la historia clínica del paciente. Entonces, generalmente los pacientes con esta patología suelen cursar con algo que nosotros llamamos neumonía eosinofílica. Por eso es muy importante contar el número de eosinófilos que vemos tanto en el intersticio como en los septos, pues como en las luces alveolares, y también describir si uno está observando o no granulomas siempre en los cortes histológicos que estamos viendo, ya que los granulomas no solamente están asociados con patologías infecciosas, sino también, justamente como su nombre lo dice, con una granulomatosis eosinofílica, con poliangiitis o algún otro tipo de vasculitis de las que usualmente suelen comprometer los pulmones con más intensidad, por decirlo así. Dentro de los patrones de lupus, es importante pues mencionar que si bien la neumonía en organización no es el patrón histológico más frecuente que uno puede ver en una persona que esté con un cuadro de lupus, generalmente es el NINE, que es la neumonía intersticial no específica, o la neumonía intersticial linfoide, hay que tener en cuenta que las enfermedades del tejido conectivo pueden presentar casi que cualquier patrón histológico de las neumopatías intersticiales. Entonces, esto sería como básicamente lo que cabe resaltar del caso. Como pues bien lo mencionaron, es un caso muy importante y muy interesante, ya que la neumonía en organización no suele ser como el patrón intersticial más frecuente en el lupus,
pero digamos como que nos enciende las alarmas para estar un poquito más atentos a estas patologías. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora Moreno, gracias, Pablo. Pues este es un caso que hace resaltar lo que vemos día a día en el hospital militar. Yo sé que en cada uno de los hospitales de práctica de mis compañeros reumatólogos se presentan retos, pero especialmente en el militar tenemos la oportunidad de ver unos casos que efectivamente nos ponen a pensar, a reflexionar, y sin que caigamos en el síndrome del caso interinstitucional, porque aquí en adelante los presidentes van a empezar a ver cosas que lo van a tomar con otras ópticas, pero es muy importante lo que hablaron mis antecesores y lo que expuso Camilo. Lo frecuente no es esto, lo frecuente en el lupus son otras presentaciones, y más allá se presenta un reto cuando un paciente tiene hallazgos en el pulmón, se descarta infección y hay fiebre y la eosinofilia, que últimamente con Pablo hemos tenido unos casos que hemos compartido donde hay infiltrados pulmonares y eosinofilia, en parte relacionados con patología infecciosa, específicamente con COVID, y otras cosas que estamos aprendiendo, el uso de las vacunas para el COVID sin apoyar o desestimar el movimiento antivacunas, pero generalmente nos pone a pensar sin descartar o asumir por completo alguna teoría. Es importante considerar que esto es un lupus y que la neumonía organizativa normalmente está en el concurso o la participación de otras enfermedades. Entonces, felicito a Camilo porque plasma de una forma muy didáctica y muy sencilla lo que a nosotros nos puso a pensar de forma constante para poder encontrar una resolución del cuadro del paciente, y que hoy en día en la práctica nosotros frente a la pandemia que pasó y las medidas que se hacen frente a la pandemia, o inclusive las conductas que toman de acuerdo a las preferencias de la sociedad, uso de ciertos medicamentos, uso de medicinas alternativas, puede generar siempre la duda frente a lo que puede estar pasando en estos pacientes. Entonces, felicitaciones a Camilo, muchísimas gracias a Pablo y pues a la doctora Moreno. Yo dejo la discusión abierta, pero quiero aclarar que esto no es necesariamente una constante en el lupus. La neumonía organizativa es algo que no es lo usual. Es más, no es usual un compromiso en pulmón por el lupus, y cuando se presenta, lo más frecuente es lo que se mencionó anteriormente, y lo nuevo nos pone a pensar y a reflexionar sobre todas las cosas que antecedieron al caso para poder llegar a una respuesta. De pronto poner a discutir a Camilo qué opina de esos bolos de metilprednisolona al interior del servicio, los discutimos frente al tratamiento del caso, y pues de nuevo me reiterar mi felicitación, mi agradecimiento a su rol. No sé si otros mis compañeros, después de la pregunta que le hice a Camilo, quieren intervenir. Hay unas preguntas en el chat, pero no sé, Camilo va a contestar primero seguramente la pregunta del doctor Bello, ¿cierto? La discusión sobre los pulsos de metilprednisolona. Sí, bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, sus aportes y por el apoyo que recibí en la preparación del caso. En cuanto a las dosis de metilprednisolona, en el contexto usualmente se dan cuando hay un compromiso que amenace la vida. Entonces, vale la pena aclarar que no era estrictamente necesario. Nosotros conocemos al paciente cuando ya recibe las dosis de metilprednisolona, pero sí es muy importante el comentario que hace el doctor Bello, ya que pues la evidencia muestra que si no hay compromiso o órgano que amenace la vida, incluso en el contexto inicial que se sospechaba de vasculitis, donde las guías publicadas en el 2022 las clasifican con compromiso severo, moderado y leve, solo lo recomienda para el compromiso severo. Así que, pues, en términos prácticos puntuales, la respuesta es que si hubiera sido estrictamente necesario, no, podría haber recibido el esquema de corticoide habitual en dosis reducción más la hidroxicloroquina. Listo, súper. Ya está el doctor Carlos Horacio. Bueno, Carlito, si quieren, abre el micrófono tranquilo, que ya iba a leer tu pregunta, pero abre el micrófono tranquilo.
Buenas noches. Buenas noches. Realmente tengo muchas preguntas. La primera es, vos mostrabas que los valores de C4 estaban por debajo de 2, y mi pregunta es, donde ustedes hicieron la medición, ¿hasta cuánto es el límite inferior normal del C4? 12.9 es el límite inferior de C4. Ok, entonces estaba realmente muy bajo. Entiendo como toda la argumentación que plantearon para decir que esto no es una JEPA. Lo primero a mencionar y que decía ahora uno de los doctores con respecto a las fases de la JEPA, recuerden que no todos los pacientes pasan por esas fases, que no se pasa de una a otra y a otra en todos los pacientes. Sí que es cierto que la gran mayoría de los pacientes tienen un antecedente de asma, pero eso no significa que todos van a pasar por una fase de aumento de los eosinófilos antes de llegar a una fase de vasculitis. Uno puede tener pacientes con manifestaciones de ambas fases, por así llamarlo, o de presentaciones eosinofílicas y vasculíticas, o no pasar por alguna de ellas. Entonces, eso no es como una regla de que todos los pacientes pasan por eso. Y el pulmón clásicamente se ha descrito como un órgano que se compromete dentro de las manifestaciones por infiltración de eosinófilos, y por supuesto que eso está muy en contra de esta posibilidad, pero el complemento es fundamental para bajarle, digamos que probabilidad a este diagnóstico. Las vasculitis ANCA primarias por definición son normocomplementémicas, más o menos un 25 a 30% son hipocomplementémicas C3, una hipocomplementemia discreta, pero en las diferentes series de vasculitis ANCA primarias no hay un consumo significativo del C4. Cuando uno tiene un C4 muy bajo, como lo tenía este paciente, usted no debe considerar inicialmente que el diagnóstico es una vasculitis ANCA primaria. El único contexto donde uno debería considerar una vasculitis ANCA con un C4 tan bajo es una vasculitis ANCA secundaria. Entonces, de entrada eso baja muchísimo la probabilidad de esa posibilidad. Ahora, con respecto a las preguntas que van mucho en consonancia con algunas de las preguntas que ha hecho la profe Gloria, y es qué tanta certeza diagnóstica dirías tú que tienen en este momento con respecto al lupus en una paciente que no tiene anticuerpos, digamos, más específicas, que no tiene ENA positivos, que no tiene anti-DNA positivos, que tiene una biopsia de piel enferma, en una piel expuesta, que no tenía dermatitis de interfase y que no tenía ningún isotipo de inmunoglobulina ni fracciones de complemento en la biopsia? Entonces, en ese tipo de contexto, con una manifestación bastante inusual para lupus, ¿tú qué crees que tanta certeza diagnóstica se podría uno plantear en este caso? Bueno, buenas noches, doctor. Muchas gracias por su comentario. Muy interesante también a destacar lo del consumo de C4, que es bastante importante en cuanto al diagnóstico. Primero, pues vale la pena recalcar que una de las ideas de traer este caso es pues, precisamente por lo polémico que es el diagnóstico. Primero, en el contexto pues de que se hizo la primera duda diagnóstica en el contexto de vasculitis, recordemos pues que el tratamiento inicial podría ser igual, sin embargo a largo plazo, en contexto de que pues, fuera una vasculitis, el tratamiento sí cambiaría, la granulomatiosis con poliangiitis puede recibir mepulizumab, que pues no se estaría en el contexto de lupus. Usualmente pues hay que tener en cuenta pues el contexto de la poliautoinmunidad, también como migre, como nuestros criterios son de clasificación y no pues encajan como a criterios diagnósticos y se clasificó como autoinmunidad. Fue muy importante descartar el compromiso infeccioso para pues iniciar un proceso de inmunomodulación y pues para iniciar pues también el paciente nunca recibió tratamiento de ningún tipo para ninguna etiología infecciosa y pues presentó una adecuada respuesta con el corticoide, que también pues no es lo habitual, pero pues también podemos considerar que esto suma al diagnóstico la adecuada respuesta que presenta al corticoide. Claro, hay bastantes polémicas en cuanto al diagnóstico, que es lo que hace interesante el caso.
En cuanto a las preguntas de la doctora Gloria, no sé si pues ahorita interviene o respondo algunas. No, dejemos si quiere que la doctora Glorita de pronto pueda abrir el micrófono y pues nos transmita su pregunta también. Ok. Doctora Gloria. Que no está. Gracias. Buenas noches para todos. No escucho muy bien. Camilo, gracias por tu presentación. Igual que Carlos, porque se hizo. Porque, ¿aló? ¿No me escucho? ¿Me están escuchando? Ahí se escucha mejor, doctora. Estaba como intermitente. ¿Aló? Sí, señora, ahí se escucha ya mejor. ¿Aló, Sebastián? ¿Me escuchan? Sí, señora, ahí está ya mejor. Ok. No, entonces la pregunta es que yo tengo muchas dudas con respecto como a la certeza del diagnóstico como. Perfecto. Yo tengo muchas dudas con respecto a la certeza del diagnóstico porque me llama la atención de los criterios diagnósticos, por ejemplo, elegiste lo de los ANAS, pero por ejemplo las manifestaciones clínicas, las úlceras orales serían las más inespecíficas. Y fuera de eso, las úlceras que sean pues como con recurrencia y todo eso, y unas úlceras, la localización, bueno, me queda la preocupación de las úlceras y esa sería la manifestación clínica. Fuera de eso, los anticuerpos utilizas las anticardiolipinas y el nivel de las anticardiolipinas está en 39, que es por debajo, por ejemplo, del umbral que dicen los criterios que es de 40. Entonces también tendría las dudas. Pero la duda más grande surge con respecto a la biopsia de piel. Si una biopsia de piel no tiene depósitos de complejos inmunes en lupus, pensar en un lupus sistémico es muy poco probable. Muy poco probable. Entonces me queda la duda con respecto a la certeza diagnóstica. Y yo creo que se deberían entrar a considerar otras cosas que puedan causar neumonía en organización e hiperionosinofilia. Entonces me preguntaba también en el chat si de pronto se había descartado aspergilosis broncopulmonar, que no vi que le hubieran hecho estudio para aspergilosis. Entonces esas eran mis dudas, Camilo, con respecto a eso. ¿Qué opinas de la probabilidad de un paciente tenga lupus con una banda lúpica negativa? Sí, señora, buenas noches, muchas gracias. El compromiso en piel es bastante importante, por eso, digamos, nos asesoramos del dermatopatólogo. Lo que teníamos en el momento se biopsió la lesión que teníamos hasta el momento, la única que se consideraba que se pueda biopsiar porque no tenía otra manifestación. Y en esos hallazgos, pues no se encontraban otros hallazgos, pues, primero para la vasculitis y para el contexto de lupus, sí, claramente es bastante válido que el sustento en cuanto a los criterios se genera una sospecha en cuanto al diagnóstico, que pues es lo interesante del caso. Las patologías infecciosas, si fueron todas descartadas y en biopsia pues no se encontró nada. Y también vi otra pregunta en cuanto a los ANCA. Usualmente el Hospital Militar realiza por IFI y por ELISA las dos técnicas. Entonces también las dos fueron negativas. Galatomanano, sí se preguntaba puntualmente si no había galatomanano, pero no había cambios en la biopsia que sugirieran otro compromiso pulmonar, ni que se observara a la vista directa cambios que sugirieran otros cambios, otras, digamos, hallazgos que fueran sugestivos de procesos infecciosos. En cuanto a diagnósticos de hiperosinofilia, pues vale la pena aclarar que pues, claramente la definición de hiperosinofilia no la cumple. El paciente no mantiene dos cortes por encima de 1500, separados al menos en un mes, ni tenía como otros cambios clínicos que nos hicieran sospechar alteraciones neoplásicas. Posteriormente el paciente resolvió, cuando se tomó la biopsia en ese momento, incluso en los últimos meses ya no había presencia de eosinófilos. Y ese es un paciente que persiste febril, sin una etiología infecciosa ni tampoco una etiología neoplásica. Y responde adecuadamente también al tratamiento, lo que no ha pasado en el año previo. Estos pues fueron como las consideraciones a tener en cuenta, pero
claramente, pues, esa es la idea de tener estos casos, de poderlo discutir, de que participen todos los servicios. Fue muy interesante, para nosotros también fue un reto que participara neumología, que se hiciera la biopsia, sentarnos a revisar las biopsias con el patólogo, con el dermatopatólogo y poder definir, pues realmente casarnos con el diagnóstico e iniciar un tratamiento. Eso es lo interesante del caso. Muchas gracias, doctora. Listo, súper. Le voy a dar la palabra a la doctora Moreno. Sé que está el doctor Javier Cajas, Juan Camilo Santa Cruz y Giovanni, pero me imagino que la doctora Moreno va a hacer de pronto alguna salvedad con respecto a la pregunta que tenía la doctora Gloria. Sí, buenas noches. Correcto, justamente. Nosotros, por protocolo, todas las biopsias de pulmón siempre se les realizan coloraciones especiales. Bueno, digamos, aquellas que no tienen una patología neoplásica, aquellas a las que se sospecha que podrían tener una patología infecciosa, se realizan coloraciones especiales con PAS y Gomori, y no se evidenció presencia de hifas septadas, anguladas, que pues fueran sugestivas de aspergilosis. Al mismo tiempo, como ya había mencionado previamente, pues tampoco se observaron la presencia de granulomas, bien sea necrotizantes o no necrotizantes. Entonces, digamos que la patología infecciosa se descartó mediante esta modalidad. Yo quisiera hacer un aporte adicional a la doctora Carolina con respecto a la imagen y lo que mencionaban de la posibilidad de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Recordemos que la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la sospecha clínica en neumología cuando la tenemos es en un caso de asma severa, en un paciente que sea resistente al tratamiento con corticoide inhalado de alta concentración, y adicionalmente en pacientes que tengan hiperosinofilia persistente. Y la imagen, sobre todo, que es lo que también pues baja muchísimo la posibilidad, es en los pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica la presencia de bronquiectasias centrales, que cuando se ocupan de moco dan un signo que se llama el signo de dedo de guante, que son claramente pues imágenes completamente diferentes a estas, en donde teníamos unas imágenes de consolidación. El doctor Cajas había hecho una pregunta también en el chat y era, bueno, esa linfocitosis, ¿por qué no pensar en una neumonitis por hipersensibilidad? En la neumonitis por hipersensibilidad se parte de la probabilidad diagnóstica a partir de la imagen de tórax, y en este caso ninguno de los patrones, ya sea de neumonitis fibrótica o no fibrótica, se cumplía con respecto a este patrón inmunogenológico. En este caso teníamos nuevamente consolidaciones, no existía evidencia de enfermedad de vía aérea pequeña, no teníamos atenuación en mosaico, no tenemos obviamente cortes en expiración, pero en lo que alcanzábamos a ver no se evidenciaba atrapamiento de aire, lo cual pues definitivamente bajaba muchísimo la probabilidad de este caso. Yo quisiera mencionar un mea culpa pequeñito que no se mencionó, y es que infortunadamente el lavado broncoalveolar no es del todo confiable en el sentido de que el número de células epiteliales fue por encima del 5%. En el caso de este paciente tiene unas células epiteliales del 30%, lo cual nos habla de que posiblemente hubo una contaminación del lavado con células bronquiales, y en ese sentido pues no nos va a ayudar demasiado en el momento del diagnóstico. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Cajas. Gracias, muy amables. Aunque el doctor Gil ya contestó gran parte de mi pregunta, era pues porque siempre esa linfocitosis en el lavado, y pues tener en cuenta que la neumonitis por hipersensibilidad nos simula mucha patología también autoinmune, ¿no? Da fiebre, síntomas generales, puede positivizar algunos anticuerpos, específicamente los ANAs con ese patrón homogéneo, pero pues ya respondió gran parte de la pregunta. Lo que tenía era, ¿por qué decidieron hacer solo la biopsia transbronquial? Es un buen método para el estudio inicial de una neumonía por organización, o cuándo pensaría en un caso como este, en un lupus sin factores de riesgo, enfermedad intersticial, con un patrón tomográfico inusual, de pronto hacer la biopsia abierta o por taracoscopio? Bueno, redondeando la respuesta, definitivamente la biopsia transbronquial con pinza no es la mejor método diagnóstico al momento de evaluar el intersticio pulmonar, puntualmente cuando hay una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Sin embargo, recordemos que en el caso de la neumonía en organización, y puntualmente en este caso, el patrón imagenológico era de consolidación.
lo cual nos aumenta un poco más el rendimiento diagnóstico en el caso de la biopsia transbronquial. No obstante, hay que recordar que los dos métodos diagnósticos que tienen un mejor rendimiento en el pues, sentido de la preservación del tejido y obviamente de la abundancia del material son la biopsia pulmonar por criobiopsia y obviamente la biopsia abierta mediante toracoscopia. Sin embargo, pues a pesar de que haya sido por transbronquiales, la calidad de la muestra, tengo entendido, fue adecuada. La doctora Carolina pues nos ha mostrado en las imágenes, unas imágenes en donde teníamos tejido tejido alveolar y tejido de la vía aérea, lo cual pues obviamente nos aumentaba la probabilidad de que el diagnóstico fuera certero a través de este método diagnóstico. Pero lo que menciona el doctor Cajas es totalmente cierto, y es que los dos métodos diagnósticos para enfermedad intersticial, sobre todo cuando es difusa, no tanto consolidativa, es la realización de una criobiopsia pulmonar a través de broncoscopia o la biopsia por toracoscopia por cirugía de tórax. Perfecto. El doctor Santa Cruz, Juan Camilo. Buenas noches a todos, felicitaciones por el caso, Camilo, muy ilustrativo, precisamente lo que mencionas de la presentación de una neumonía de organización en el lupus es realmente muy rara. De hecho, pues la prevalencia del compromiso pulmonar intersticial en el lupus es del 3 al 8%. Precisamente como mencionaba, realmente se presenta más en los pacientes de sexo masculino con presentaciones pues tardías del lupus, y da la consideración pues que sí se ha informado casos de neumonía intersticial, de neumonía en organización, que por lo general pues sigue a un daño pulmonar local, ya sea posiblemente por una infección, por algún medicamento, por irradiación o alguna sustancia química, e incluso también como lo mencionaba, se ha descrito como manifestación inicial de la enfermedad. Si bien realmente pues como que el diagnóstico del lupus quedaba ahí en algunos casos, pues de todas maneras tienen elementos para considerar plausible el diagnóstico. De hecho, pues el 15% de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial tienen una enfermedad del tejido conectivo. Si bien pues el lupus se asocia, o más que todo, como mencionabas, el patrón radiológico es más frecuente el de la neumonía intersticial no específica, y esto tiende a ser de una progresión lenta, que es lo que pasa en la esclerodermia, y por eso en la esclerodermia realmente uno se interroga de que realmente se trate de una enfermedad solo por el compromiso del lupus. Siempre uno tiene que descartar la posibilidad de una sobreposición precisamente con la esclerosis sistémica o una enfermedad de tejido conectivo no diferenciada con características propiamente de la esclerodermia. Si bien tampoco se ha asociado como con una correlación entre la severidad del lupus o los marcadores de actividad precisamente con el compromiso intersticial, si bien de pronto los niveles de PCR altas o el nivel de consumo de complemento pueden asociarse con la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial, realmente todavía no está muy claro. De hecho, la utilidad de la biopsia transbronquial realmente no es muy útil, pero de hecho nosotros hicimos una revisión con el doctor Londoño de precisamente de la enfermedad pulmonar propiamente en el lupus, y pudimos ver dentro de la revisión que publicamos en la Revista Colombiana de Reumatología que hay un estudio que digamos que no es de utilidad la parte de la biopsia transbronquial, pero sí es útil para descartar la posibilidad de una infección, de malignidad o de la posibilidad de una hemorragia. Entonces digamos que en ese contexto sí puede llegar a ser, si uno tiene esos diagnósticos diferenciales, pues ahí apoya un poco la parte del lavado bronquialveolar. De hecho, la linfocitosis pues precisamente se presenta más en los pacientes con síntomas pulmonares, y de hecho el predominio de linfocitos y neutrófilos se presentan en los pacientes que ya tienen manifestaciones radiológicas o imagenológicas del compromiso intersticial. Pero pues realmente de eso hay muy pocos pacientes incluidos en los estudios para evaluar como el apoyo del lavado bronquialveolar, si bien de pronto apoya más la parte claramente pues de los cuerpos de Masson, de los hallazgos propiamente clásicos de una COP. Claramente, independientemente de que esté asociado o no al lupus, pues el tratamiento son esteroides a dosis de 0.5 miligramos por kilo, y de pronto pues entraría a considerarse pues ya de pronto la terapia de mantenimiento, que si bien tampoco se sabe, pues ahí uno, si fuera un lupus, entraría uno a considerar ya sea el micofenolato o la satioprina, y si fuera pues un paciente que ya tuviera un fenotipo fibrosante progresivo, pues considerar también el inicio del antifibrótico, que en este caso pues sería el Nintedanib, pero eso se vería con la caída de la capacidad vital forzada o la DLCO pues más del 10%. Entonces también las pruebas de función pulmonar serían de ayuda, pero pues afortunadamente a estos pacientes les respondió, y pues realmente es muy interesante. De hecho, Camilo fue mucho más allá. Ellos vieron, o ustedes pues eso es como lo que más le da el valor al caso, que vieron casos publicados propiamente de respuesta al tratamiento con
con la neumonía de organización, el caso del que vi del Golimumab. Entonces, pues eso resalta un poco más la búsqueda que tuvo Camilo y pues nuevamente felicitarlo y felicitar al Hospital Militar por el gran trabajo que hicieron. Les agradezco mucho el caso y la discusión. Muchas gracias, doctor Ballesteros. Bueno, doctor Ballesteros, exactamente, Jesús Giovanni. Hola, buenas noches. Gracias, Sebastián. Camilo, felicitaciones y gracias al doctor Pablo y a la doctora que nos acompaña. Yo creo que lo interesante es traer casos como estos acá, que nos pongan a todos a discutir y eso es lo importante. Y en ese sentido quería hacer un aporte y quería empezar por esos datos que de pronto nos acaba de dar Juan Camilo. Dependiendo de la patología reumatológica, entre el 5 y el 15% alrededor de eso, los pacientes pueden tener una manifestación o extraarticular o extraglandular o una manifestación tal vez visceral o atípica de la enfermedad. Y en este caso, en el caso de que es una patología pulmonar, nosotros siempre insistimos en la importancia de ponerle un apellido a la enfermedad, porque si usted le pone un apellido, pues puede establecer un pronóstico al paciente y puede establecer una estrategia terapéutica, que después usted puede entrar a discutirlo, o como dice Camilo, eventualmente si era un lupus o si no era un lupus, usted le pone un apellido, pues el paciente iba a mejorar con los corticoides y de pronto habría que entrar a discutir la terapia de mantenimiento. De cualquier manera, también está descrito que los pacientes pueden tener esas presentaciones atípicas de la enfermedad y posteriormente se hace pues evidente el tipo de enfermedad que tiene. Eso está más claramente descrito con patologías como el Sjögren. Y es mucho, y se ha demostrado que a los pacientes les va muchísimo mejor cuando usted le pone un apellido a la enfermedad, llámese compromiso pulmonar por Sjögren, o secundario lupus, o secundario una vasculitis, o una esclerosis, porque cuando usted le pone el apellido orienta el tratamiento. Si usted no le pone apellido a la enfermedad, el paciente pues muy seguramente termina en una fibrosis pulmonar, y recordemos que antes esa bolsa de la fibrosis pulmonar era demasiado grande. Era tan grande que entre reumatólogos y neumólogos no éramos capaces de cargarla. Y en la medida que se han ido refinando criterios de esclerosis sistémica, en la medida que se ha ido hablando más de los compromisos pulmonares por patologías como Sjögren, como artritis, como lupus, hemos ido desocupando un poco de la bolsa y realmente lo que se ha demostrado en diferentes estudios es que a los pacientes les va mejor. Ese era como el aporte inicial que yo quería hacer, pero lo segundo, Camilo, no sé si lo nombraron porque tuvo un problema de conexión. El tratamiento pudo haber afectado para que en la biopsia no hubiese aparecido, de piel no hubiese aparecido banda lúpica. Se realizó la biopsia tan pronto llegó el paciente. O sea, el tratamiento fue después. El paciente llegó y como ya eran 3 episodios, pues, se interconsultó una neumología, dermatología y reumatología al tiempo. Se discutió el caso y se decidió llevar de una vez a la biopsia para poder realizar la biopsia en agudo, que estuviera activo. El paciente incluso estaba febril en ese momento. Entonces, ¿pero la banda lúpica fue negativa, Camilo? ¿Señor? ¿La banda lúpica fue negativa? Es que eso no me quedó claro. Sí, pues no se encontraron cambios en piel que sugirieran. Y no, te lo digo porque, repito, no, él no tuvo los pacientes se automedican, en fin, en dispensario o alguna otra cosa que hubiera podido alterar ese reporte. No, se volvió a reinterrogar al paciente. El paciente es técnico en enfermería, es auxiliar de enfermería, entonces digamos que es como muy juicioso en esta parte en cuanto al apego al tratamiento, en cuanto al seguimiento. Entonces eso facilitó un poco las cosas. Listo. No, era solamente eso. Muchas gracias, muy amables y felicitaciones por el caso. Muchas gracias. Bueno, no veo más comentarios en el chat. No hay más manos levantadas pues, de parte de los que ya habían participado. Creo que pues es un caso muy enriquecedor, como dijeron, pues polémica, como siempre, pues va a haber en las enfermedades que manejamos nosotros y pues por supuesto ese es el interés también académico de la presentación. Muchas gracias, Camilo, pues a todos los que nos acompañaron, al doctor Bello, al doctor Gil, a la doctora Moreno, por sus aportes. Y bueno, pues creo que quedamos pendientes para la siguiente oportunidad del tercer caso de reunión interinstitucional. Muchas gracias a todos. Feliz noche y creo que el doctor Bello quiere pues cerrar ya la sesión. Sí, Sebastián, primero que todo, las gracias a Camilo, Camilo Vargas, no sé si todavía está conectado, por toda la labor que hizo de hosting en las anteriores reuniones. Lo felicito a usted, Sebastián, qué bueno que esté acompañándonos, que todo esto le salga muy bien de aquí de vocal, de consonante, bueno, como usted quiera seguir en la asociación. Y
decirles que nosotros hemos tenido inconvenientes y por eso es que es difícil hacer estudios de casos incidentes en lupus, porque nosotros más que hacer diagnósticos, salvo cuando tenemos ya la biopsia renal, hacemos es la mayoría de las veces criterios de clasificación, porque sobre todo en hombres las características no se muestran de una sola vez como con todo el abanico de posibilidades, sino se van presentando en el transcurso del tiempo. Y qué valioso los comentarios de la doctora Vázquez, de Carlos Horacio, porque siempre nos dejan reflexionando cosas y replanteando, porque la duda, bendita duda, aparte de ser una canción, también está rondando la cabeza de nosotros frente a los pacientes. Entonces, pues felicito nuevamente a Camilo, muy buen caso, y creo que nos deja pensando toda la discusión que se planteó. Y pues muchas gracias a la Asociación Colombiana de Reumatología y a todos los participantes y a los comentarios que nos compartieron. Y feliz noche para todos. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Bueno, cerramos la sesión. Buena noche para todos. Que tengan una muy buena noche. Nos veremos pronto.